Saludarla a Inés Capdevila con todo el panorama internacional en la redacción. Buen día, Nación, niña, ¿cómo estás? Buen día, Luis, ¿cómo estás? Bien, empecemos a hablar de este recrudecimiento de la guerra Israel-Líbano con bombardeos letales, ¿no? A un pasito de la guerra abierta están el Líbano, sobre todo el grupo terrorista Hezbollah y las fuerzas de defensa de Israel. Ayer fue el día más sangriento en el Líbano desde el fin de su guerra civil, en 1990. 550 personas murieron bajo los bombardeos de Israel, fundamentalmente en las zonas donde, según Israel, se aloja la mayor cantidad de militantes de Hezbollah. Entre las víctimas fatales hay unos 150 niños y mujeres. Eso desde el lado de Líbano. En Israel siguieron cayendo los cohetes de Hezbollah. Hezbollah tiene un arsenal bastante nutrido, se cree que son 150.000 cohetes de diferentes alcances, por supuesto, pero muchos de ellos pueden llegar incluso al sur de Israel, y esos cohetes empezaron a llegar al norte, por lo que hoy Israel anunció que también había matado en esos bombardeos de esta mañana al jefe del arsenal balístico de los misiles de Hezbollah. Ese es, digamos, un poco lo que está sucediendo ahora. El cuadro de situación. Es una situación llena de preguntas, Luis, y sobre todo la más importante es, ¿esto va a terminar en una guerra aérea que no solo va a ser una guerra total desde el aire, sino también que va a tener un segundo capítulo terrestre? Es una de las grandes dudas, que de ser así podría reconfigurar Medio Oriente, Medio Oriente muy golpeado ya por la guerra de Israel con Hamas. También hay otra guerra, salvemos distancias, porque por supuesto no es mortal, entre superestrellas de Hollywood hablando sobre la crisis en Medio Oriente y también opinando sobre los fundamentalismos islámicos. Lo veía Javier Bardem defender la posición palestina. Ahora ha habido una superestrella que se ha pronunciado sobre este tema, ¿no? Exactamente, la politización en Estados Unidos, sobre todo en Hollywood, es bastante marcada, sobre todo en este ciclo electoral. Vamos a ver ahora a una estrella que es probablemente la gran estrella del cine global hoy, al menos entre las mujeres, hablando de un tema casi olvidado por el mundo, pero que desde 3 años somete una crisis que somete a las mujeres afganas a prácticamente ser tratadas como objetos por los talibanes. ¿Querés que veamos a Meryl Streep hablando de eso en los costados de la Asamblea General de la ONU? Today, in Kabul, a female cat has more freedoms than a woman. A cat may go sit on her front stoop and feel the sun on her face. She may chase a squirrel into the park. A squirrel has more rights than a girl in Afghanistan today because the public parks have been closed to women and girls by the Taliban. A bird may sing in Kabul, but a girl may not. This is extraordinary. This is a suppression of the natural law. Today, Qué valiente, ¿no? Recordando lo que el régimen talibán... ¿Que te acordás cuando llegaron, dijeron que iban a ser más moderados, que iba a haber respeto? Bueno, esto pasa con las mujeres y las niñas. Para aquellos que defienden y que hablan del fundamentalismo islámico desde acá, desde Buenos Aires, ¿no? Sí, totalmente. Como vos decías, cuando llegaron hace 3 años, cuando volvieron al país luego de la retirada muy apresurada y caótica de Estados Unidos y sus fuerzas aliadas, los talibanes prometieron ser los talibanes 2.0, moderados, equitativos, de buen trato con las mujeres, a las que siempre habían sometido a todo tipo de destrato. Bueno, nada de eso sucedió. Lo primero que hicieron fue clausurar el ingreso de las mujeres a la universidad, y a partir de allí empezaron a bloquearle el ingreso al colegio secundario, al primario, y ahora directamente, esta es una regla desde hace 2 o 3 semanas, Luis, no pueden hablar en público las mujeres, no se puede escuchar su voz, no pueden mostrar la cara, básicamente están recluidas en su casa donde apenas tienen un poquito de libertad. Toda su libertad, todo el comportamiento de las mujeres en público tiene que estar aprobado por sus hermanos, padres o hijos si son mayores. Hoy el vocero de los talibanes le respondió a Meryl Streep, ¿y sabés lo que dijo? No. Nosotros respetamos mucho a las mujeres en su condición de madres, hermanas o hijas. Es siempre en su función, relación de los hombres, nunca las mujeres per se. Bueno, hablemos de las consecuencias de este ataque de inteligencia presuntamente israelí con los Vipers. ¿Qué consecuencias trajo?
Bastantes consecuencias, sobre todo en cuanto, digamos, a la alerta generalizada de las grandes potencias respecto de cómo otras potencias, sobre todo potencias rivales, pueden afectar su seguridad nacional con la tecnología. Básicamente Estados Unidos lo que quiere hacer para 2027 y luego ya para 2030 es 2027 bloquear los softwares que se usen en sus autos, en sus navegadores satelitales, en cualquier instrumento tecnológico, softwares que provengan de Rusia y de China. ¿Por qué? Porque cree que es una enorme brecha para su seguridad nacional y que a partir de allí esas dos potencias rivales pueden sacar todo tipo de información personal de los usuarios hasta información de seguridad nacional de Estados Unidos. Para 2030 la previsión va a ser también el hardware, es decir, que ya ningún componente tecnológico de zonas sensibles, sean autos o, como decía, cualquier aparato tecnológico, vaya a tener hardware de chino o ruso. Básicamente, Luis, lo que está haciendo esto es reconfigurar el comercio global. Ya venía reconfigurándose desde la pandemia, ahora las cadenas de suministro no solo están condicionadas por una pandemia o por el desarrollo de la economía global, sino también fundamentalmente por la seguridad nacional de las grandes potencias. Bueno, hablemos ahora del hombre que intentó matar a Trump. Hizo declaraciones. Exactamente, Ryan Routh, que hace aproximadamente 8 días, el domingo de la semana pasada, se escondió tras unos arbustos en un campo de golf en el que suele practicar Trump, que es de su propiedad, de hecho, para disparar y atentar contra el presidente. Fue detenido y ayer empezó a declarar. Antes de eso, unos meses antes que él ya tenía planeado este intento de asesinato, había dejado una carta diciendo: si yo fallo, le haré llegar a aquel que logre asesinar a Trump unos $150.000 como recompensa. Ese dato y otros más, hablando pestes del candidato republicano y expresidente Donald Trump. Ryan Routh ayer declaró ante la justicia, pero nada de lo que dijo lo ayudó mucho, todo lo contrario, se embarró bastante y se enfrenta ahora a una sentencia bastante larga, te diría de por vida, por su intento de asesinato. Bueno, último tema, parece que se humaniza la inteligencia artificial, al menos de una empresa, con voces muy, muy admiradas. Te diré que esta es una de las vías en las cuales se está humanizando la inteligencia artificial. Es una vía de mucha competencia. Los chatbots son un poco la principal competencia de las grandes empresas tecnológicas, sea Google, sea Meta, sea la dueña de ChatGPT. Meta ahora lo que va a hacer es contratar a grandes actores, Judi Dench, Kristen Bell, John Cena, para que le pongan voz a sus chatbots, lo aproximen a la gente y así puedan atraer a más usuarios que sus competidores. La inteligencia artificial va a dominar absolutamente todo, no solo la economía, Luis, la vida diaria en todas sus versiones, y esto es una de las formas de hacer que eso se acelere. La verdad que es impactante, ¿no? O sea, esta cosa, a mí me da como un vértigo muy especial esto, ¿no? Sí, debería darte porque el impacto todavía no tenemos la verdadera dimensión. Y además otra cosa fundamental, recién hablábamos de 3 países fundamentales, Estados Unidos, China y Rusia. Bueno, la forma en que esto va a distanciar a los países que no son tan desarrollados tecnológicos de Estados Unidos y China fundamentalmente va a ser considerable. La desigualdad tecnológica va a marcar la vida en las próximas décadas. Abuso de tu generosidad y de lo que sabes, porque aquí ya estamos con Delfina para hablar sobre este pedido de captura internacional de Maduro. Hay como pedidos encontrados. Hay que recordar que desde hace ya bastantes años